Hoy os venía a hablar de Julio César. Yo creo que muy pocas personas como Julio César nos han dejado una huella en el imaginario colectivo. Muy pocas personas de la antigüedad siguen tan presentes en nuestro día a día, en nuestros tiempos. Julio César es el autor de expresiones, de frases hechas que siguen actualmente en el lenguaje común. Eso muy pocas personas lo pueden decir, como alea y acta es, la suerte está echada o los dados están echados en el momento de cruzar el Rubicón, que es como tomar una decisión trascendental, decisiva e irreversible en la vida de una persona o en la vida de un país. También Julio César pues inventó esa expresión de veni, vidi, vici, ¿no? Llegué, vi y vencí, que resuena a través de los siglos y de los milenios. Julio César ha dado lugar también a muchas palabras de uso común en muchos idiomas. La propia palabra César está en el origen de palabras en otros idiomas que expresan una posición de máxima autoridad y poder. La palabra zar o la palabra Kaiser vienen igualmente de la palabra César. César es un sinónimo de un poder extraordinario, de una autoridad extraordinaria, de ser un hombre el primero entre sus conciudadanos. Julio César tuvo un impacto enorme en la antigüedad, lo vamos a recordar en esta charla, pero quizá lo que es poco conocido es el impacto enorme que tuvieron las estancias de César en Hispania para la carrera tan exitosa y tan trascendental que él protagonizó. Julio César estuvo 4 veces en las Hispanias, en nuestro territorio, en nuestra península. Fueron 4 estancias a lo largo de su carrera que resultaron decisivas en poder alcanzar la posición de poder que finalmente tuvo. Y esas estancias hicieron también que las Hispanias, la Hispania citerior, la Hispania ulterior, jugaron un papel decisivo en el final de la República Romana y en la configuración del Imperio Romano tal y como se desplegó a partir de la muerte de César. Entonces vamos a hablar, si os parece, hoy de esas 4 estancias de Julio César en nuestro territorio, en nuestro suelo, y vamos a detenernos aquí y allá para comprobar que la huella de César en Hispania sigue estando a la vista de quien siente la curiosidad y el interés de ir a perseguir esa huella. Este relato que os voy a contar hoy lo he recogido en un libro que está publicando en estos días Almuzara. Es un libro que lleva el mismo título que nuestra conferencia de hoy, Tras las huellas de César en Hispania, y ahí pues podéis encontrar con mucho mayor detalle la información que os voy a dar. Seguramente la realización de la conferencia nos podrá proyectar la portada en uno de estos próximos momentos. Muy bien, entonces os decía que vamos a hablar de Julio César con foco en sus estancias en España, en Hispania, pero esta historia comienza pues con el nacimiento, lógicamente, de Julio César, el 4 días antes de los idus de Quintilis, que llevado a nuestro lenguaje corriente de hoy es el 13 de julio del año 100 antes de nuestra era. El mes de julio, precisamente porque en ese mes nació Julio César. Muy pocas personas pueden presumir de haber dado su nombre al mes de su nacimiento, pues precisamente por haber establecido el calendario que es hoy de uso común. César nace en una familia patricia, con mucho prestigio, con mucha antigüedad. Es una familia que
reivindica ni más ni menos que tener su origen en la propia diosa Venus, pero que sin embargo es una familia que no ha tenido una trayectoria política especialmente exitosa. Esto empieza a cambiar con el padre de nuestro Cayo Julio César, que se llama como él, Cayo Julio César. Ya sabéis que las familias romanas eran muy poco imaginativas en materia onomástica, en materia de nombres. El caso es que el padre de César, llamado como él, contrajo matrimonio con Aurelia. Aurelia era una mujer de una familia plebeya, pero muy prestigiosa, rica y con una gran trayectoria política en Roma. El padre y el abuelo de Aurelia habían sido cónsules, también lo serían sus primos Cayo Marco y Lucio Aurelio Costa. Una familia de los Aurelio Costas de toda la vida de la República Romana. Esto ya situó muy bien a esa familia en el panorama político, pero el hecho decisivo que fue poner en la liga de honor de la política romana a la familia de César fue el matrimonio de su tía Julia, como no, Julia también, con Cayo Mario. Cayo Mario era el personaje más influyente de Roma en aquel momento, junto con Cina, luego hablaremos de Cina. Cayo Mario fue cónsul por primera vez en el 107 antes de nuestra era, fue el gran innovador del ejército de la República Romana, contratando a personas de la plebe como legionarios profesionales, fue el general que venció al rey Yugurta de Numidia y que derrotó también a los bárbaros cimbros y teutones. Con este paraguas familiar, la figura de César empezó a llamar la atención y cuando cumplió los 16 años, su padre murió súbitamente. Se dice la leyenda, que falleció mientras se ataba los zapatos. El caso es que nuestro Cayo Julio César se encuentra con 16 años de paterfamilias, ya con un entorno familiar muy influyente, y él da el paso decisivo para consolidar ese entorno familiar contrayendo matrimonio con Cornelia. Cornelia es hija de Lucio Cornelio Cina, os decía que era el otro gran personaje de la política romana de aquellos momentos, fue 4 veces cónsul, pues con la influencia combinada de Cayo Mario y de Lucio Cornelio Cina, pues con una edad muy temprana, con 16 años, Julio César consigue ser designado Flamen Dialis. Flamen Dialis era el sumo sacerdote del culto a Júpiter y esto le convertía automáticamente en un miembro muy respetado del Senado. Sin embargo, todo se empieza a torcer cuando fallece Cayo Mario en el año 86, antes de nuestra era, y surge una lucha sin cuartel entre Cina, que ejercía el poder en Roma, en la capital, y el general que empieza a convertirse en una figura clave comandando las legiones en Asia. Este general es Lucio Cornelio Sila. Cuando Cina ve que Sila se está convirtiendo en un rival muy, muy poderoso, intenta quitarle el mando de los ejércitos en Asia. Sila se niega, se rebela, derrota al rey del Ponto, en aquel momento del rey Mitrídates, e inicia un regreso a Roma para enfrentarse a Cina. Cina es asesinado por sus hombres en el año 84, de modo que cuando finalmente Sila llega a Roma, lo hace de forma triunfal, es proclamado dictador y establece un régimen que pudiéramos decir de terror, estableciendo
proscripciones contra todos sus rivales políticos. Esto deja a Julio César en una situación muy delicada. Julio César estaba casado con la hija de Cina, que fue el gran rival de Sila. Por tanto, Sila pone también su atención en Julio César, está dispuesto a hacerle pagar con su vida su alineamiento con Cina, le exige que se divorcie de la hija de Cina y César se niega, no sabemos si por orgullo o porque tuviera un afecto sincero hacia su esposa Cornelia. El caso es que solo la intercesión de Aurelia, la madre de César, le salva la vida, pero se tiene que exiliar. Entonces Julio César, con 18 años, mm, pone rumbo a Asia buscando también adquirir alguna experiencia militar, se pone al servicio de Marco Minucio Termo, que era el gobernador de Asia, y actúa como enviado especial del gobernador en la corte de Nicomedes, que era el rey de Bitinia. Julio César se queda fascinado con el lujo, con la sofisticación de la corte de Nicomedes, y las malas lenguas dicen que se establece una relación íntima entre Nicomedes y Julio César, y que Julio César actúa como amante de Nicomedes. Esto es algo que le va a perseguir toda la vida. A César siempre se le acusó de ser bisexual y de haber tenido esta relación de amante subordinado en una relación sentimental con Nicomedes. Pero al mismo tiempo que hace esto, César destaca con un valor extraordinario en el campo de batalla. En la conquista de Mitilene, él, con 19 años, es el primer asaltante romano en situarse sobre la muralla de la ciudad, y esto le merece el ganar la corona cívica, que era el máximo reconocimiento al valor militar que otorgaba la República Romana. Y esto, como digo, con 19 años. Él completa su misión en Asia poniéndose al servicio del gobernador de Cilicia. Tiene también brillantes hechos de armas, pero ya cuando se produce el fallecimiento de Sila, pues César decide volver a Roma, lo hace en el año 77 a.C., y él busca una forma de cobrar inmediatamente brillo público y de poder continuar su carrera, y hace lo que hacen los patricios romanos cuando no están guerreando, que es dedicarse a los juicios, a la actividad judicial. Buscando notoriedad, acusa de extorsión al anterior procónsul en Macedonia, que era Dolabela. Dolabela fue absuelto, pero César cobró una gran popularidad, pero al mismo tiempo se ganó la enemistad de Dolabela y de una buena parte, la parte más tradicional, más conservadora del Senado. Esto le aconseja a César volver a huir de Roma y decide ir a Rodas a estudiar retórica con Apolonio Molón, que era un gran eh, maestro de retórica en esos tiempos. Pero os cuento esto porque hay una anécdota que refleja muy bien la personalidad de César. Cuando iba navegando hacia Rodas, su barco es capturado por los piratas. Los piratas se dan cuenta que tienen en sus manos a un senador romano y fijan una cantidad para su rescate. César se ofende enormemente porque le parece que esa cantidad no está a la altura de su estatus, y les exige elevar el rescate que piden por él. Fijaos también la personalidad y la fama de César, que rápidamente las ciudades de Asia Menor, comandadas por Mileto, reúnen la cantidad del rescate, obtienen la libertad de César. César, cuando llega a Asia Menor, ya
en su condición de ciudadano romano libre, reúne una flota de barcos de guerra, persigue a los piratas que le secuestraron previamente, recupera el rescate y los ejecuta. Todavía tiene tiempo, inmediatamente después, de regresa a Roma, pero no sin antes haber levantado también un ejército y haber derrotado a las tropas de Mitrídates que habían vuelto a levantar las armas contra Roma. Bueno, veis que poco más se puede hacer en tan poco tiempo. Cuando vuelve ya César después de todas estas vicisitudes, es un senador que tiene, bueno, es elegido primero tribuno militar, poco después cumple los 30 años y ya está en la edad de poder iniciar en serio su cursus honorum con la elección como cuestor, cosa que efectivamente ocurre, es elegido cuestor y lo hace con sus 30 años, como decía la prescripción romana, en su año. Tenemos a César con 30 años, es elegido cuestor. Estamos ya a comienzos del año 69 a.C. y en el sorteo de las provincias a César le corresponde ir a la Hispania ulterior como cuestor del nuevo gobernador, del nuevo pretor, que es Antistio Veto. Es un año, por otra parte, dramático para César porque en pocas semanas muere su tía Julia y su esposa Cornelia. El caso es que César llega a Hispania, como digo, en la primavera del año 69 a.C. y él sabe que tiene que darse prisa porque una singularidad de las posiciones del cursus honorum romano es que duraban un año. Y fijaos además el tiempo que llevaban los desplazamientos por el Mediterráneo en esa época. Él se pone rápidamente manos a la obra y aprovecha las dos grandes oportunidades que les da la posición de cuestor. El ser cuestor le hace viajar por toda la provincia actuando en representación del gobernador, administrando justicia y estableciendo las bases de la recaudación de impuestos. Eso le permite conocer muy bien la provincia que tiene un avanzado grado de romanización en ese momento, es una fuente de suministros clave para la ciudad de Roma, como es el aceite de oliva o la famosa salsa garum, que se utilizaba como un condimento muy apreciado y muy valioso en las comidas. Mm, César lo primero que constata es la enorme huella que ha dejado en la Hispania ulterior Pompeyo. Pompeyo fue el general que recibió el mandato del Senado romano de acabar con la sublevación de Quinto Sertorio. Habréis oído hablar mucho de la guerra de Sertorio, la guerra sertoriana. Permitidme hacer un mínimo paréntesis. Quinto Sertorio fue elegido pretor en el año 83 antes de Cristo. Cuando se produce la toma del poder por parte de Sila, y Sila es designado dictador, Sertorio se alinea con el partido más popular contrario a Sila y viaja a Hispania para intentar crear en Hispania una base de poder que se oponga al poder de Sila. Y fijaos qué extraordinario que con su personalidad, logrando la adhesión de los pueblos que había en ese momento en el interior de la península ibérica, de los celtíberos, de los lusitanos, Quinto Sertorio va a conseguir resistirse durante 10 años a los ejércitos que le envía el Senado romano para deponerlo y hacer desaparecer ese foco de rebelión en Hispania. Esto lo consigue Pompeyo. Pompeyo es designado por el Senado junto a Quinto Cecilio Metelo en el 77 a.C. Se
desarrolla una guerra durante 5 años, pero que concluye con la muerte de Sertorio a manos de uno de sus lugartenientes a traición, pero da lugar a la victoria de Pompeyo en el año 72. Fijaos que estamos hablando de 3 años antes de la llegada de César como cuestor a la Hispania ulterior. La huella de la guerra de Sertorio, la huella de Pompeyo Magno en Hispania en ese momento era enorme. El prestigio de Pompeyo era enorme, había creado unas redes clientelares extraordinariamente sólidas y lo que intenta durante ese año Julio César es obtener su propia red clientelar. Dejadme hacer aquí un paréntesis porque también queríamos en esta charla ir siguiendo las huellas de César. Y hay una huella muy entrañable en Córdoba que podéis ir a visitar en cualquier momento, que está en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Allí veréis que hay un estanque con azulejos, con un poema escrito en ellos y si podéis leer el poema veréis que es un poema de Marcial, del poeta de Calagurris, donde eh, se refiere al famoso árbol de sombra, al plátano, que plantó César en Córdoba cuando estuvo allí de cuestor y que allí podéis ver que hay un gran plátano de sombra que la leyenda dice que es el que plantó César hace algo más de 2000 años. Obviamente, pues sencillamente los jardineros y los municipios de Córdoba a lo largo de los siglos pues nos han permitido mantener viva esa bonita leyenda y allí está el plátano de César para daros sombra y evocaros el tiempo en el que César fue cuestor. Veréis que luego César volvió a tener una relación con la ciudad de Córdoba muy dramática y que hace que en Córdoba no se le recuerde con especial afecto porque fue causante de la destrucción de la ciudad más tarde durante las guerras civiles. Muy bien, pues César, como digo, como cuestor hace todo lo posible por reconstruir su propia red clientelar. Se va a apoyar mucho en una figura clave que es Lucio Cornelio Balbo. Balbo es miembro de una de las familias más ricas e influyentes de Gades, seguramente de ascendencia cartaginesa. Ese Balbo evoca etimológicamente a Baal, al dios Baal, pero el caso es que Lucio Cornelio Balbo es una persona muy decidida, con una gran fortuna. Primero apoyó a Pompeyo a derrotar a Sertorio, eso le hizo ganar la ciudadanía romana, que se la concedió Pompeyo, y cuando ve a César se da cuenta que es una figura muy, muy prominente y que le espera un gran futuro y le otorga también a él su apoyo incondicional. Julio César en este tiempo tiene un anecdotario pues muy rico y dentro de ese anecdotario me gustaría destacaros la visita que hizo César al templo de Hércules en Gades, en Cádiz. El templo de Hércules, de Heracles, de Melcar, según si se refieren a él los cartagineses, los griegos o los romanos, fue uno de los grandes santuarios de la antigüedad. Tuvo una importancia extraordinaria desde el tiempo de los Bárquidas y aún de antes, pero desde luego también Aníbal Barca fue cautivado por la influencia de este santuario, estableció una costumbre de que los personajes poderosos que visitaban Gades fueran a visitar y a rendir culto en este santuario de Heracles. Hay una cierta controversia sobre dónde estuvo el gran santuario de Hércules, de Heracles, en Gades. La versión tradicional es que estuvo en lo que hoy es el islote de Sancti Petri. Podéis ir a la playa que está junto, frente al islote de Sancti Petri, y podéis ver allí
que también es algo digno de verse, un monolito que tiene un texto dedicado a los visitantes donde se refieren a esas personalidades que visitaron el santuario. Dice, se refiere al caminante: caminante, desde aquí tus ojos contemplan hoy el mismo escenario que eligieron los fenicios para construir su famoso templo a Melkart. Tú disfrutas ahora de este espectáculo único que tanto los fenicios como Aníbal y Julio César pudieron ver al atardecer durante los equinoccios de primavera y de otoño, cuando el candente disco solar se ponía justo sobre la vertical del santuario de Hércules antes de que, según sus creencias, se apagara en las aguas del Atlántico con estruendosos chirridos. Este es un texto eh, puesto a disposición de los visitantes en el 7º centenario de Chiclana de la Frontera en el año 2003. En todo caso, si vais por allí, os recomiendo que os quedéis a ver el atardecer sobre el islote de Sancti Petri, viendo, como dice este mensaje, desplomarse el sol sobre el océano entre estruendosos chirridos. Bueno, César tuvo tiempo en esta visita al santuario a soñar que mantenía, fijaos, relaciones sexuales con su madre. Esto de los sueños en la antigüedad da mucho de sí. Hay una colección enorme de sueños de grandes personajes. Lo que es sorprendente es que el sueño de César consistiera en tener relaciones sexuales con su madre. Menos mal que siempre hay algún intérprete de sueños que pone las cosas en su sitio, y aquí los augures le dijeron que su madre no era su madre biológica, que su madre era la madre tierra, el orbe entero, y que estaba destinado el orbe a ser poseído por él. En aquel templo, en el templo de Hércules, había una estatua legendaria de Alejandro Magno. Sabéis que Alejandro, como después Aníbal, adoptaron la figura de Hércules, de Melkart, como una figura protectora, y se asocian mucho esas figuras con la figura de Hércules. Entonces, estaba allí la estatua de Alejandro Magno, y cuando la vio Julio César, dicen los cronistas, dice Dion Casio, que es quien nos cuenta muy bien esta anécdota, que César rompió a llorar dándose cuenta de que con su edad, con 30 años, Alejandro Magno había conquistado el mundo y él todavía no había hecho nada realmente notable. De modo que interrumpió su labor como cuestor y se marchó pitando a Roma para poder imitar la carrera de Alejandro haciendo algo más notable. Bueno, lo primero que hizo César, hay que decir, al llegar a Roma, dado que Cornelia había muerto, como os dije, fue casarse con Pompeya. Pompeya era nieta de Sila. Fijaos que después de haberse casado con la hija de Cina, ahora se casa con la nieta de su gran rival, que había sido Lucio Cornelio Sila. Esta mujer, Cornelia, era nieta también de Quinto Pompeyo, era pariente lejana de Pompeyo. César tiene clarísimo que tiene que buscar la cercanía y el apoyo de Pompeyo, que es el gran hombre del momento en Roma. Y como joven senador se dedica a apoyar todas las leyes favorables a Pompeyo que se llevan al Senado. Por ejemplo, la ley Gabinia en el año 67 a.C., que le otorga a Pompeyo el mando único en el Mediterráneo para la lucha contra la piratería. Todo esto le permite ir consolidándose en el Partido Popular, y consigue ser elegido edil curul en el año 65 a.C., tenía 35 años, le faltaban 2 para tener la edad mínima, pero consigue una dispensa del Senado y se dedica a gastarse lo que no está escrito en festividades y en ornamentación de la ciudad. Esto lo hace, lógicamente, buscando la
amistad de quien le puede facilitar esos recursos económicos que él no tiene. Y en particular busca la amistad de Marco Licinio Craso, del rico Craso, que le va a apoyar durante los siguientes años en su carrera. En este año 63 a.C., César comete un error de cálculo, preside un juicio en el que se acusa a Lucio Sergio Catilina, que había sido gobernador en África, que denuncia que no se le ha permitido presentarse al consulado, que está generando un rumor de conspiración, que es lo que le lleva a juicio, pero que finalmente en ese momento es absuelto. Es absuelto, pero poco después, efectivamente, Catilina se pone al frente de un ejército rebelde que es rápidamente derrotado, pero que da lugar a que en el Senado Marco Porcio Catón inicie un juicio contra Craso y César, acusándolos de haber sido cómplices de Catilina. Consiguen salvarse, en buena parte por el apoyo de Cicerón, consigue ser elegido pretor en el año 62, le corresponde justamente la provincia de la Hispania Ulterior en la que había estado como cuestor, y le acompaña como cuestor Beto, que es el hijo de el que había sido gobernador cuando él fue cuestor. O sea, se produce ahí una especie de cambio de papeles. Fijaos la situación tan apurada que tenía en ese momento César en Roma, tenía grandes deudas, su posición política era dudosa y decide marcharse incluso antes de que le ratifique el Senado. Ocurre en esos momentos un nuevo accidente, y es que su mujer, Pompeya, tiene un affair con un joven eh, patricio que es Publio Claudio Pulcro, lo introduce en su casa durante la celebración de la ceremonia de la buena diosa, donde actúan las vírgenes vestales y donde no podía haber ningún hombre presente. Esta es la razón de que César se tuviera que divorciar de Pompeya y acuña esa frase de que la mujer del César no solo tiene que estar libre de culpa, sino también libre de sospecha. César busca el apoyo de Craso en ese momento. Craso le presta los 830 talentos que tiene que pagar a sus deudores para poder salir de Roma y se planta como propretor en la Hispania Ulterior. Como os decía, no tenían más que un año. Tenía que darse prisa y él en ese año tenía que consolidar su red clientelar en Hispania y tenía que conseguir gloria militar. Y por tanto se tenía que buscar un enemigo. Y el enemigo que le vino más a mano fueron los lusitanos. Los lusitanos teóricamente habían sido derrotados en las guerras lusitanas que protagonizó Viriato, que terminaron con la muerte de Viriato en el año 139 a.C., pero los lusitanos habían seguido siendo un pueblo revoltoso, hacían incursiones en la provincia ulterior, en la Bética, y asaltaban ciudades, provocaban robos y expolios, y entonces había una gran petición por parte de los ciudadanos de la provincia de que se tomaran medidas contra los lusitanos. César completa rápidamente sus fuerzas militares. Cuando él llegó contaba con 20 cohortes, recluta 10 cohortes más de hispanos y 8.000 auxiliares, y se lanza a combatir a los lusitanos y a los aliados de los lusitanos, que son los betones y los carpetanos. Y en esos meses centrales del año 63, él derrota a los betones y los carpetanos, les obliga a abandonar sus castros, sus ópida en altura y bajar al llano, cerrando una especie de ciclo con Aníbal, que había estado por allí un siglo y medio antes. Estos grandes castros en altura se habían
construido como respuesta a las campañas bélicas de los cartagineses, y es César el que 150 años después aproximadamente pues llega ahí y obliga a los betones y a los carpetanos a bajar de nuevo al llano y conquista Ópida espectaculares que os recomiendo vivamente que vayáis a visitar. No os los perdáis. Los castros betones en la Sierra de Gredos son lugares maravillosos. El castro de Ulaca en Villaviciosa, que está en un lugar impresionante y que tiene unos vestigios betones maravillosos, o el castro de, de la Mesa de Miranda en Cardeñosa, también en Ávila, o el castro del Raso de Candeleda. No dejéis de ir a verlo, son lugares mágicos y maravillosos. Después de haber dominado a los betones y carpetanos, ya sí César se puede dedicar a los lusitanos, los derrota una y otra vez, los persigue hasta el mar, los derrota definitivamente en la isla de Peniche y ya que está allí, pues decide ir a hacer algunas expediciones de carácter militar, pero también de carácter de rapiña económica en lo que él llama el Golfo de los Ártabros, en Brigantium, que es pues digamos el entorno de La Coruña actual, de Betanzos. Hay cierta polémica sobre dónde estaba realmente el Golfo de los Ártabros. El caso es que César reúne una flota con sus socios, los comerciantes de Gades, derrota rápidamente a los ártabros porque no han visto una escuadra militar en su vida y se dan cuenta que es un adversario con el que no pueden combatir, y él pues abre el territorio de la Galaecia al dominio romano, hace un gran botín y destruye los grandes castros de los ártabros, y de ellos el que también os tengo que recomendar que visitéis es el castro de Elviña, muy cerca de la ciudad de La Coruña. Es un lugar maravilloso, está siendo recuperado poco a poco por el Ayuntamiento de Coruña, una labor muy meritoria de los arqueólogos municipales de La Coruña. Si tenéis ocasión, id a visitar el castro del Viña y veréis la huella de César en el Golfo de los Ártabros. Pone los asuntos en orden de la provincia y vuelve a Roma al terminar su mandato. Tiene ya una posición extraordinariamente prestigiosa, pero se enfrenta a un dilema. Él quiere que se le premie con un triunfo, pero eso significaría tener que renunciar al... o sea, si él tiene que obtener el triunfo, tiene que esperar fuera de la ciudad hasta que el Senado le conceda el triunfo. Él no puede entrar con la condición de pretor en el pomerium, en el recinto sagrado de la ciudad. Y el Senado se niega a darle la dispensa, y si él quiere acabar recibiendo su triunfo, va a perder la oportunidad de presentarse a cónsul. Renuncia al triunfo, entra en la ciudad, se presenta a cónsul y gana de calle las elecciones al consulado junto al yerno de Catón, a Marco Calpurnio Bíbulo. Fue tal el dominio de César en las elecciones a cónsul que gana largamente en votos. Eso hace que ostente el consulado principal en la primera parte del año. Su consulado es tan abrumador que la leyenda maliciosamente, el dicho que corre por las calles de Roma maliciosamente, es que el 59 había sido el año del consulado de Julio y de César. Como os dije, César tenía claro que tenía que conseguir el apoyo de Pompeyo. Se dedica a buscar la complicidad de Pompeyo para escalar él posiciones en Roma. Crea el llamado triunvirato con Pompeyo y Craso. Con el apoyo de Pompeyo y Craso consigue que se le apruebe la llamada Ley Batinia, que le otorga
un mandato de 5 años con rango proconsular en Iliria y en la Galia Cisalpina. Justo en ese momento fallece el gobernador de la Galia Transalpina, Metelo Celer, y entonces el Senado, también con el apoyo de Pompeyo y Craso, le amplía el mandato a la Galia Transalpina. Con este mandato sabéis perfectamente que César marcha a la Galia y a lo largo de 10 años, porque él obtiene una renovación de su mandato transcurridos los primeros 5, a lo largo de 10 años pues conquista las Galias, deja detrás de sí 1 millón de muertos, según dicen las fuentes antiguas, habiendo hecho 1 millón adicional de prisioneros. Eh, ha escrito durante estos últimos años sus comentarios a la Guerra de las Galias porque él empieza a sentir un gran nerviosismo de que está pasando demasiado tiempo fuera de Roma y está perdiendo la influencia que tenía en Roma. Pero nuevamente se enfrenta a la misma disyuntiva. Si él vuelve a Roma, tiene que renunciar al mandato sobre sus legiones para poder entrar en la ciudad y entonces queda expuesto a las acciones que puedan tomar sus enemigos contra él. Para entonces, Craso ha desaparecido de la escena, emprendió una campaña contra los partos en Mesopotamia y fue derrotado en la batalla de Carras y muerto en la batalla de Carras. Pompeyo se ha ido alejando de él y es el propio Pompeyo el que establece que deba César renunciar a sus legiones al término de su mandato para poder volver a entrar en Roma. César se da cuenta que va a quedar en manos de sus enemigos y toma esa decisión tan dramática que es cruzar el Rubicón. Es cuando dice esa frase de alea y acta est, la suerte está echada o los dados están echados porque acaba de romper la legalidad republicana, se ampara en que cuenta con 9 legiones veteranas que le van a seguir a donde él quiera, pero se enfrenta a Pompeyo, a las legiones que quedan en la península itálica y a una gran parte del Senado. César intenta capturar a Pompeyo antes de que abandone la península romana, pero Pompeyo consigue escapar en una especie de Dunkerque de la antigüedad, donde César, con una fuerza militar enorme, intenta liquidar a Pompeyo de una vez por todas, pero Pompeyo pues, consigue escapar desde el puerto de Brundisium, contando con reponerse más tarde con el apoyo de Siria, de Grecia, de Asia. César se plantea entonces qué debe hacer, cómo debe seguir enfrentándose a Pompeyo y toma conciencia de que Pompeyo había sido designado gobernador de Hispania, que tiene allí 7 legiones muy veteranas al mando de sus legados, que son una gran amenaza en caso de que César decida cruzar a Grecia para enfrentarse allí a Pompeyo. De modo que César da media vuelta, toma el camino terrestre hacia Hispania, pasa por Masalia, Masalia se le resiste, deja allí a 3 legiones, adelanta 3 legiones a cruzar los Pirineos al mando de uno de sus legados y él sigue con una fuerza de jinetes, cruzan los Pirineos y sitian a las fuerzas de Pompeyo, que en la Hispania Citerior sumaban 5 legiones al mando de los legados Afranio y Petreio. César, en una campaña relámpago, se consigue cercar a los pompeyanos, consigue ganarse el apoyo de los pueblos del valle del río Ebro. Los generales pompeyanos intentan escapar para llevar la guerra a la Celtiberia, donde tenían un enorme apoyo por la red clientelar que había dejado Pompeyo, pero César consigue
cortarles el paso al río Ebro y los deja sin provisiones, sin agua, sin comida, y consigue que las 5 legiones de Pompeyo se le rindan en Ilerda. Con esto desmonta una gran parte de la fuerza militar de Pompeyo en Hispania. Le quedan 2 legiones al mando de Varrón en la ulterior. Se desplaza con gran rapidez a la ulterior, pide que todas las ciudades de la ulterior le rindan sus armas y se pongan bajo su autoridad. Tira de esa red clientelar que había creado en sus 2 estancias anteriores en la ulterior, como cuestor y como propretor. Todas las ciudades le dan la espalda a Terencio Varrón, al legado pompeyano. Incluso de sus 2 legiones, una, la vernácula, levanta los estandartes y se marcha y se pone bajo la autoridad de César. Varrón, pues finalmente tiene que rendirse, le entrega, le rinde las cuentas públicas, que es muy significativo, a César, y le entrega el completo dominio de la provincia. Ya veremos que ese dominio es menos sólido del que creía César. César deja 3 legiones al mando de Quinto Casio en la ulterior y ya sí se marcha rápidamente para seguir el enfrentamiento directo contra Pompeyo con la tranquilidad de que ha dejado atrás Hispania totalmente pacificada. Llega a Italia, levanta un ejército, marcha a Brundisium, al actual Brindisi, tiene que hacer frente a las dificultades climáticas del invierno, pero finalmente consigue pasar hasta Grecia. Lo hace él junto con, con su lugarteniente Cayo Mario y reanuda rápidamente las hostilidades contra Pompeyo y su ejército. Para entonces, Pompeyo efectivamente ha reconstruido su ejército con el apoyo de Asia y de Grecia y cuenta con una fuerza extraordinariamente potente. Tiene ya 10 legiones eh, reunidas en su gran puerto de suministro y de interacción con el resto del Mediterráneo, que era el puerto de Dyrrachium. César intenta sitiar a Pompeyo en Dyrrachium. Pompeyo construye una línea defensiva de 22 kilómetros. César intenta rodearlo con una línea defensiva de 27 kilómetros. Las obras de ingeniería de esos momentos eran algo absolutamente asombroso. Pompeyo consigue romper el asedio de César y César lo persigue buscando una ocasión propicia para enfrentarse en campo abierto, cosa que finalmente ocurre en la batalla de Farsalia el día 9 de agosto del año 48. Os destaco esta fecha porque fue una de las grandes batallas de la antigüedad. Os voy a mencionar luego otra, ya terminando esta charla. En Farsalia se enfrenta Pompeyo con 11 legiones, ha recibido una legión de apoyo de Siria con Metelo Escipión, 11 legiones, 110 cohortes, 45.000 legionarios, 6.400 jinetes. César cuenta con una fuerza menos numerosa, 80 cohortes, 22.000 hombres, 1 millar de jinetes, pero César pues cuenta con una mayor capacidad de estrategia militar, digamos. Aquel día se forman 3 líneas, todas las legiones frente a frente, los limita por un lado el río Epineo y César, que sabe que tiene una gran vulnerabilidad porque la caballería de Pompeyo es mucho más potente, la caballería se dispone en el flanco derecho
y la batalla se inicia, entablan combate en toda la línea las legiones, la caballería de Pompeyo intenta hacer un avance decisivo en el flanco derecho, es mucho más numerosa. César, que ha previsto que iba a ocurrir esto, hace que su caballería huya ante el ataque de la caballería de Pompeyo, pero detrás de la caballería de César ha formado una cuarta línea formada por 6 cohortes, no es una fuerza muy potente, pero cuando de la nube de polvo que ha dejado la caballería aparece esta fuerza de legionarios en perfecta formación de César marchando hacia la caballería de Pompeyo, dirigida por Labieno, la caballería entra en confusión, entra en desorden, entra en pánico, se da media vuelta, huye desordenadamente y esas pocas cohortes de César caen sobre el flanco izquierdo de Pompeyo, desbaratándolo completamente y haciendo que el ejército de Pompeyo rompa la formación e intente huir. Esa fue una victoria colosal para César. Ese día murieron 15.000 hombres de Pompeyo frente, según dicen las crónicas de las guerras civiles del propio César, frente a 200 hombres de César. César capturó las águilas de 9 legiones, desbarató completamente al ejército de Pompeyo, solo le faltó capturar al propio Pompeyo. Pompeyo consiguió escapar y se dirigió a Egipto, donde esperaba ser acogido por los que hasta entonces le habían sido fiel, le hicieron creer que le iban a acoger amistosamente, enviaron a su barco en el puerto de Alejandría una lancha, pero cuando él se dirigía al puerto en esa barca, pues le cortaron la cabeza, cabeza que luego le entregarían a César cuando César, poco después, llegó en persecución de Pompeyo. César en Alejandría, ya sabéis lo que ocurrió ahí. No me voy a detener mucho, pero bueno, pues apoyó a Cleopatra para imponerse a su hermano pequeño que le estaba intentando eh, quitar el trono. César emprende un romance con Cleopatra, con crucero por el Nilo incluido, y se demora durante meses que hace que todo el mundo en Roma se pregunte qué le pasa a César, por qué se está demorando de ese modo. Finalmente lo hace, de camino a Roma se pasa por el Bósforo, donde derrota a Farnaces del Bósforo. Lo hizo en una batalla en Cela el 2 de agosto del año 47. Lo hizo de forma tan rápida que en los estandartes, en el triunfo que luego se le concedió en Roma, lucía esa célebre sentencia de Beni, Vidi, Vici. César, habiendo vuelto a Roma, celebra sus triunfos, pero sabe que se ha ido consolidando una gran resistencia pompeyana en el norte de África. Todos los seguidores de Pompeyo que han sobrevivido a estos enfrentamientos se reúnen en África bajo digamos, la protección de Juba, que era el rey númida, y con el mando de Metelo Escipión se enfrentan a César en la batalla de Tarso. Es una batalla de poder a poder. César derrota estrepitosamente a los pompeyanos, casi todos ellos se quitan la vida, el propio Juba, Petrello, Metelo Escipión. Petrello, que había sido uno de los legados que se habían rendido ante César en la batalla de Ilerda en Hispania. César llega a la conclusión que si es magnánimo, aquellos a los que perdona luego se van a volver a enfrentar contra él y hace una auténtica carnicería, mata a 10.000 enemigos incluso cuando estaban intentando rendirse. Lo que él no puede calcular es que lo que queda de ese ejército cruza a Hispania, donde se reúne con los hijos de Pompeyo, con Sexto y con Neo Pompeyo, que han conseguido, por la mala fama que ha adquirido el gobernador que dejó César, que era Casio,
han conseguido volver a obtener la lealtad de las ciudades de la Hispania ulterior y han conseguido volver a reunir un numeroso ejército. César no se lo piensa, cruza a Hispania pasando por Roma para reunir al mismo tiempo las legiones que él necesita, y llegado a Hispania, entre los meses de enero y marzo del año 45 antes de Cristo, se enfrenta en una especie de juego del gato y el ratón con los hijos de Pompeyo y el ejército que han conseguido reunir en Hispania. Esta campaña se resuelve en, de nuevo, una gran batalla campal que tiene lugar en Munda el 17 de marzo del año 45 antes de nuestra era. En Munda se enfrentaron las fuerzas de los hijos de Pompeyo, comandadas por Neo Pompeyo, y las fuerzas de César. Las fuentes nos dicen que combatieron 13 legiones por el lado de Pompeyo, 8 legiones por el lado cesariano. En total, 120.000 combatientes cara a cara en una ubicación desconocida, pero la tradición coincide en que esta localización eran los llanos de Banda, que están en el término municipal de Montilla, en la campiña cordobesa. Fue una batalla mm, absolutamente sin cuartel. En un primer momento pareció que los pompeyanos iban a ganar la partida, tenían detrás el apoyo del Oppidum de Munda, estaban en la parte ascendente de la colina que llevaba al Oppidum y durante los primeros compases de la batalla pareció que iban a tener las de ganar. Sin embargo, en el extremo derecho del frente, la Legio Décima consiguió resistir todos los ataques. César se unió a ellos, puso pie a tierra, se puso al frente de la Legión Décima y consiguió desbaratar el frente pompeyano. Los pompeyanos quitaron una legión de su lado derecho para ir a reforzar el enfrentamiento con César, y ahí fue una forma de debilitar su frente que hizo que la caballería de César también encontrara una vía de entrada total. Se vino abajo el ejército pompeyano, murieron ese día 30.000 hombres de Pompeyo, 3.000 caballeros, algunos de sus legados. Consiguió escapar el hijo mayor de Pompeyo, Neo, pero lo hizo durante muy poco tiempo, fue perseguido, fue localizado cerca del estrecho, se le dio muerte, le cortaron la cabeza y le enviaron la cabeza a César, que para entonces había acabado con toda resistencia en Córdoba y había llegado a Hispalis, había conquistado también Hispalis, la actual Sevilla, y llegó a Gades, donde recibió la cabeza del hijo de Pompeyo y constató que ahora ya sí su enfrentamiento con Pompeyo y con sus hijos y sus aliados había terminado. Nuestra historia va a acabar aquí, ya queda muy poco de, de vida de Julio César. Julio César vuelve a Roma después de poner orden en la provincia, hizo un enorme esfuerzo de fundación de ciudades, quizá podamos hablar de ello en otro momento, crea 8 o 9 colonias donde reparte tierras a sus legionarios, envía también una gran cantidad de colonos desde Italia. Las fuentes dicen que hasta 800.000 romanos fueron enviados por César a sus emprendimientos coloniales, y vuelve a Roma pues ya como hombre más poderoso de una república que entra claramente en crisis. A César se le nombra dictador por 5 años, poco después se le nombra dictador vitalicio. Eh, César empieza a preparar sus planes de conquista, pretende reunir un enorme ejército para ir a enfrentarse
a los dacios y luego a los partos, anuncia que él va a abandonar Roma con 16 legiones el 18 de marzo del año 44 a.C. y como todos sabéis, la conspiración contra César hace que pocos días antes, el día 15 de marzo, en los idus de marzo, una conspiración de senadores enfadados con César, decepcionados porque no han recibido los honores suficientes o sencillamente preocupados de que estén asistiendo a la muerte de la República Romana, pues le dan muerte en una sesión del Senado y allí, con sus 56 años de edad, habiendo recibido 23 puñaladas, muere Cayo Julio César. Aquí llega nuestra historia, un personaje increíble que dio forma al mundo antiguo, que acabó con la República Romana, pero al mismo tiempo dio paso a la era de Augusto y al Imperio Romano, que hizo su carrera en gran medida en sus 4 grandes estancias en Hispania, que a veces fue magnánimo, perdonando a sus enemigos, que a veces adoptó reformas de carácter popular, incluso democrático, pero que también causó eh, una enorme tragedia en los pueblos que se enfrentaron contra él, causó un inmenso derramamiento de sangre. Como os he dicho, por ejemplo, se le atribuyen 1 millón de víctimas en la Galia y que al final, pues, aceptó el convertir la República Romana en un régimen unipersonal que difícilmente cabe pensar que hubiera podido revertirse de no ser por su propia muerte. De modo que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberme extendido demasiado y estoy a vuestra disposición pues, para cualquier pregunta que me queráis hacer.